Día miércoles, día que hemos destinado para poder escudriñar la palabra de Dios. Y comenzamos la semana pasada el estudio de la carta del apóstol Pablo escribiera a los Gálatas. Y pues vamos a detenernos en los principios que la palabra de Dios contiene, principios prácticos, principios que establecen, que fundamentan nuestra vida en cuanto a la revelación, en cuanto a la voluntad de Dios para nosotros. Rápidamente un breve recuento para aquellos que no han visto el video, la enseñanza, y les sugiero que puedan hacerlo. El capítulo 1 del libro de los Gálatas es que hay ministros establecidos por Dios y hay ministros establecidos por los hombres. Establecimos también, o nos dimos cuenta también, de que el apóstol Pablo va estableciendo algunos principios doctrinales poderosos, fundamentos doctrinales como el que se encuentra en el librarnos del presente siglo malo, y por eso a él le pertenece toda la gloria. Aprendíamos también que aunque no hay otro evangelio, sí existen personas usadas por el enemigo para pervertir el evangelio. No hay un evangelio diferente, hay un solo evangelio verdadero, pero hay quienes lo han pervertido. Y ahora, un poco menos de 2000 años después de que estas cosas se escribieron, de evangelios que han sido diluidos, que han sido mezclados con filosofías, con otras religiones, con pensamientos humanos. Pero en el libro de Gálatas, o en la carta a los Gálatas, encontramos una sentencia muy importante, y es que el apóstol Pablo mencionó en el verso 8 de que ni siquiera un ángel tiene la autorización de parte de Dios para traer una añadidura o un evangelio diferente del que ya está registrado, del que ha sido predicado. Y que si alguno dijo que si alguien predicaba un evangelio diferente, que ese sería anatema, lo cual significa maldito. Y nosotros teníamos una tarea, y esa tarea era concretizar cuál es el evangelio que nosotros hemos recibido. Y yo le di algunos ejemplos. Es el evangelio del reino, es el evangelio de Jesucristo, es el evangelio de la justificación por fe, el evangelio de la salvación no por obras. Es el evangelio en el cual nosotros podemos condensar todos aquellos principios doctrinales que se encuentran en los evangelios, que se encuentran en las cartas apostólicas y que no permiten un agregado, no permiten que alguien presuma de venir a agregarle revelaciones, como sucede con las sectas y como ha sucedido con el sistema religioso tradicional, en el cual se utilizan los dogmas y las tradiciones como fundamento de fe. Pero para nosotros como cristianos, el fundamento es solo la palabra de Dios. El apóstol también hablaba acerca de que el mensaje muchas veces podía ofender a las personas, pero que a él no le interesaba buscar el favor de los hombres. Y en esto hay una separación. Los predicadores pueden cumplir con su misión de proclamar la palabra de Dios para agradar a Dios, o predicar un mensaje que le agrade a la gente. Y eso es lo que hacen los ministros de la gente, no los ministros de Dios. También aprendíamos que el evangelio se puede recibir como una revelación dada por el Espíritu Santo, o se puede aprender por medio de que alguien nos lo comparta. Y luego la revelación viene a confirmar lo que hemos aprendido. Pero muy importante entender que la revelación nunca va a contradecir lo que ya está escrito. Y en ese sentido hay un montón de grupos. Por ejemplo, la secta Creciendo en Gracia es una cosa, una suma de herejías y de cosas terribles que contradicen los principios de la palabra. Muchas sectas, incluso la secta de la Luz del Mundo, si hablamos acerca de los testigos de Jehová, si hablamos de los sabatistas, se han torcido, se han contradicho muchos principios espirituales que están fundamentados en la palabra. Pero ¿quiénes pueden identificarlos? Si no solamente aquellos que están
llenos de la palabra. Cuando usted no está lleno de la palabra, no puede defender su posición doctrinal. Y por eso es tan importante crecer en el conocimiento de Dios y de la palabra. En la reunión anterior, prácticamente es la continuación del judaísmo. Yo les decía, todas las religiones tienen un origen. Si hablamos del budismo, si hablamos del hinduismo, si hablamos del islamismo, usted encuentra una fecha de inicio que deja una parte de la historia de la humanidad en el aire. Pero cuando hablamos del cristianismo, el cristianismo es la continuidad del judaísmo. Y esto cubre toda la existencia del hombre sobre la tierra. Entonces es interesante ver que el cristianismo no aparece como una nueva revelación, como una nueva religión, sino que viene dada por Dios por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Y por eso cuando Jesús aparece, Él dice, los profetas de mí hablaron. En las Escrituras ustedes pueden encontrar que ellas hablan de mí, porque es la continuación de la revelación dada por Dios. Y aprendíamos que el apóstol Pablo sale del judaísmo para entrar en el cristianismo porque a Dios le plació revelar a su Hijo en él, para que le predicara entre los gentiles. Y esto es sumamente importante como cristianos, que todos nosotros podamos comprender esa revelación de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? ¿Cuál es la identidad de Cristo? ¿Cuál es el evangelio que Cristo predicó? Por ejemplo, los mormones que dicen llamarse la iglesia de los santos, iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, tienen otro evangelio. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Tienen sus cosas todas terribles en cuanto a doctrina, hablando acerca de que las personas que logren desarrollarse se pueden llegar a convertir en dioses, que Jehová antes de ser Dios era un hombre. Unas cosas tan terribles que no es el evangelio de Jesucristo. Así que es importante que un verdadero creyente conozca cuáles son los límites del evangelio de Jesucristo. Así que nos detuvimos acá, que a sus contemporáneos era más celoso de Cristo, le fue revelado, dice que Dios lo llamó por su gracia y él se dedicó por entero a la predicación del evangelio. Así que vamos a retomar a partir de aquí y a hacer el estudio de lo que es el capítulo 2 en esta sesión. Vamos al verso 17. El apóstol Pablo menciona que él no subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él, sino que se fue a Arabia y volvió de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subió a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció con él 15 días. Pero no vio a ningún otro de los apóstoles, sino en esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento, declara el apóstol Pablo. Les mencioné en la reunión pasada que es importante que cuando hacemos un estudio de la Biblia, vamos tomando notas, vamos haciendo conclusiones, extraemos declaraciones, principios, así como resumidos, concretos, que nos ayudan para establecer nuestra fe. Y aquí Pablo menciona que en sus inicios, él no se unió a la iglesia que estaba en Jerusalén, sino que él se fue para Arabia. O sea, cuando él tuvo su encuentro con el Señor, cuando él se convirtió, él no se unió a la iglesia. No fueron los apóstoles los que le enseñaron el evangelio. El apóstol tuvo un encuentro con Jesucristo. El Señor se revela durante algún tiempo al apóstol Pablo, de manera que él no estuvo en la cena del Señor. Pero cuando usted lee la carta a los Corintios, dice, la noche que el Señor fue entregado, tomó el pan y lo partió. Tomó la copa y la dio y dijo esto, esto y esto. Y Pablo no estuvo ahí. ¿Cómo Pablo sabía todo eso? Por la revelación que Jesús le había dado directamente del evangelio. Entonces Pablo está aquí confesando que él no se unió a la iglesia en Jerusalén, sino que se fue a Arabia. Y dice que hasta 3 años después fue que él subió a Jerusalén, pero cuando subió
2 semanas dice que no pudo hablar con nadie más, sino con Jacobo, el hermano del Señor. Mire, aquí es donde uno cuando estudia la Biblia tiene que ir extrayendo estos principios. Por ejemplo, Jacobo, el hermano del Señor. O sea, es un texto que confirma el hecho de que el Señor tuvo más hermanos. No es... Este es un texto que nos dice que cuando Pablo subió a Jerusalén, no encontró a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, cuando usted va conectando la Biblia y va estudiando, hermanos de Jesús no creían en él. Los hermanos de Jesús no le siguieron. ¿Y cómo es que ahora aparece un hermano de Jesús que es apóstol? Este es otro apóstol, lo cual prueba otra cosa más. Cuando surge por ahí en la internet un apóstol torcido predicando herejías, surgen hermanos también haciendo comentarios y diciendo, hijo del diablo, ¿no sabes que solamente hubieron 12 apóstoles? Sí, hubieron 12 apóstoles que son los apóstoles del Cordero, pero aparte de ellos hay más apóstoles. Pero el asunto es identificar quiénes son los verdaderos apóstoles. Así que con un argumento falso se está... esos principios de la palabra. Número 1, Pablo está mencionando entonces que el Señor Jesús tuvo más hermanos. Y número 2, está mencionando que uno de los hermanos de Jesús... esto. Verso 21 dice de que después de esos 15 días que él estuvo en Jerusalén, se fue de nuevo a las regiones de Siria y de Cilicia. Y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente llegó a hablar con Jacob. Nadie más supo de esa visita, nadie más sabía cómo era Pablo. Hasta el día de hoy gente anda todavía, ¿verdad?, con aquella tarea de describirlo. No dicen, es que Pablo era chiquito, corpulento, era pelón, era ciego, y se ponen a dar una descripción física, tratando de extraerla de la información bíblica, pero eso, la verdad es que es irrelevante. Pero en el verso 33 dice algo importante, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. ¿Qué podríamos aprender de esta declaración? Nosotros sabemos que, aunque la salvación es ofrecida gratuitamente, aunque Dios es el que invita y los seres humanos son los que tienen que reaccionar y responder al llamado divino, a la oferta de misericordia, a la oferta de gracia, permanecer en la libertad. En su propósito y en su soberanía, levanta líderes, levanta siervos. Y en este punto de la historia de Pablo podemos aprender algo. Cuando Dios quiere usar la vida de alguien, Dios se va a revelar en la vida de esa persona. En segunda ocasión, él se sometió a la voluntad de Dios y el propósito fue usar la vida de alguien. Dios se va a revelar a esa persona, no importa si es un enemigo del evangelio. Y en este sentido tenemos que levantarnos en este entendimiento, balanceando estas dos cosas. Sí, responder, por un lado. Pero por el otro lado, cuando Dios quiere usar a alguien, Dios se va a revelar. El que no lo podía soportar. O como dice la otra parte de las cartas que le enseña. Es importante que usted ahora estaba predicando el evangelio, pero lo más, sino que este hombre antes perseguía a los cristianos.
En ese sentido, todos nosotros podríamos determinarnos en este entendimiento. Dios puede cambiar la vida de cualquier persona. Lo digo en este sentido. Muchas veces yo he oído creyentes decir, no, es que yo le prediqué, pero no quiere. Y entonces como que ya no le sigamos hablando porque no quiere. O a veces pensamos que alguien es tan malo, tan pecador, realmente al conocimiento del Señor. Pero nuestra responsabilidad sigue siendo compartir la palabra. Sigue siendo testificarles, orar por ellos. A menos que nosotros estemos seguros de que se pueda cumplir en esa persona la instrucción dada a los cerdos. Ya usted también tiene que tener entendimiento. ¿Qué es lo que significaría echarle las perlas a los cerdos? ¿Y qué significaría seguir predicando, seguir intercediendo, seguir empujando? La Biblia dice que algunos hay que forzarlos a entrar para la salvación. Y dice que de otros hay que tener temor y aborrecer aún la ropa contaminada con sus cuerpos. Entonces un verdadero creyente tiene que darle a alguien que estaría actuando como que si fuera un cerdo que está pisoteando tesoros. Eso es parte de la sabiduría, mis hermanos, que tenemos que alcanzar a desarrollar en nuestra vida. Pero el punto es que el apóstol Pablo es un ejemplo de que cuando Dios quiere usar la vida de alguien, Dios va a seducir, a atraer su corazón, como lo dijo Jeremías, como está escrito en la palabra. Dios nos atrae con cuerdas de amor. Dios se revela en nuestra vida. Y entonces aquel que en otro tiempo perseguía a los cristianos, se convierte en el mejor y en el mayor expositor del Evangelio. Pablo no se fue a quedar en la comodidad. No fue a perseguir a los cristianos, sino que fue a predicar a Cristo Jesús. ¡Qué cambio más tremendo! Dios puede cambiar la vida de las personas. Vamos al capítulo 2 entonces. En el verso 1 el apóstol dijo lo siguiente: después, pasados 14 años, o sea 17 después de su conversión, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. Ahora Pablo ya estaba acompañado, pero mire, 14 años después. Y vea lo interesante de esto. Pablo no se unió a una iglesia, sino que Pablo fue a predicar lo que Cristo le reveló. Durante 14 años Pablo anduvo predicando, anduvo ejerciendo un ministerio en medio de los gentiles. Mientras los apóstoles estaban predicando en Jerusalén, en Judea, en Samaria, Pablo estaba predicándole a los gentiles, como lo va a confirmar en este capítulo. Entonces dice de que ahora él se hace acompañar de Bernabé y también de Tito. Pero dice que él subió según una revelación, o sea, fue Dios guiándolo. Y para no correr, o para no haber corrido en vano, escribe aquí en la carta a los Gálatas, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio, más ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Así que establezcamos los principios aquí. A los 17 años después de su conversión, yo no sé si usted tiene 17 años, ¿qué fruto usted tiene? ¿Qué ha hecho en estos 17 años? ¿Qué estaba haciendo durante estos 17 años? Pablo menciona que después de haber estado predicando en Siria y en Cilicia y teniendo ya algunas personas que lo reconocían, regresa a Jerusalén y expone en privado el evangelio. Eso de exponer en privado significa que él se reúne con los líderes de la iglesia de Jerusalén y les comparte qué es lo que él está predicando. Yo voy a decirlo de esta manera: fue como que compararan el evangelio. Y ubíquese de nuevo, los apóstoles escucharon al Señor Jesucristo sus enseñanzas. Los apóstoles vieron la manera de ministrar de parte del Señor. Los apóstoles oyeron cuando Jesús citaba a los profetas. Los apóstoles oyeron las profecías que Jesús hizo acerca de su segunda venida. Los apóstoles estaban ahí delante del Señor. Pero Pablo aparece, nadie lo instruyó hablando humanamente, y Pablo tiene una revelación, tiene un evangelio que le fue revelado. Así que él viene y les comparte
a los líderes en Jerusalén el evangelio que él está predicando, para que los que tenían cierta reputación escucharan, supieran qué es lo que él estaba haciendo. Y Pablo se introduce aquí en un aspecto sumamente importante, que fue lo que en realidad me guió o me inquietó para que nos detuviéramos en todo el estudio de Gálatas. Y es cuando el legalismo se mete dentro de las iglesias. Cuando a los cristianos se les enseña a tener temor del hombre más que temor de Dios. Y cuando a los cristianos se les enseña que hay que tener ciertas prácticas judías para vivir el verdadero cristianismo, contrario a lo que en realidad el Señor hizo. Sacó a los judíos de su religión y los llevó a la libertad gloriosa que hay en Cristo Jesús a través del evangelio. Entonces, en el verso 3, y para ir introduciendo este tema del legalismo y del judaísmo que se quiso mezclar con el cristianismo, Pablo menciona algo. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué es importante esta declaración? Porque Pablo está sentando un precedente. Pablo está diciendo que él era un judío celoso de las leyes y de las tradiciones más que sus padres, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, pero que cuando al Señor le plació revelar a Jesucristo, a él o en él se dispuso para predicar el evangelio, en la cual él se dedicó de lleno, de completo. Y en esta predicación él encontró a algunos judíos, encontró a algunos prosélitos, es decir, gentiles que se habían convertido en judíos. A estas alturas del ministerio, 17 años después de su conversión, él tiene un discípulo llamado Tito, al cual usted ve que le escribe una carta posteriormente, porque se entiende, según la historia, de que Pablo lo llegó a constituir como un pastor. Y a Tito como pastores en ciertas iglesias. Entonces, a estas alturas de la historia, Tito andaba con Pablo. Tito era de padre griego y de madre judía. Y dice que la gente que estaba en Jerusalén, a pesar de que sabían que Tito era griego, no lo obligaron a circuncidarse. Entonces tenemos que entender aquí que el apóstol Pablo está estableciendo fundamentos doctrinales que todos nosotros tenemos que comprender, confirmando el hecho de que, aunque no hay otro evangelio, sí en este capítulo fue diferente de la forma en que Dios trató con los gentiles. Y a Pablo se le encargó el ministerio de predicar el evangelio a los gentiles. Y los apóstoles le siguieron predicando a los judíos. Y habían algunas diferencias por causa de la herencia de la ley. Entonces tenemos que pensar en esto: el ministerio y el alcance apostólico. De manera que yo he sostenido, por ejemplo, en otras exposiciones de la palabra, al promotor del evangelio, expositor o predicador del evangelio, cuando vemos a Pablo como el... y vemos que los apóstoles se limitaron prácticamente a los judíos en las regiones aledañas, nosotros podemos concluir que debido a la obra del apóstol Pablo de predicación y debido a la autoría de las cartas apostólicas, si a alguien se le pudiera llamar papa de la iglesia, tendría que ser a Pablo y no a Pedro, porque Pedro se queda únicamente predicándole a los judíos, como lo vamos a ver más adelante, pero Pablo le predica a los gentiles en todas las regiones de Asia. Y el alcance. Verso 4. Pablo está diciendo de que a Tito no lo obligaron a circuncidarse, a pesar, dice, de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese
con nosotros. El apóstol Pablo enfrentó un problema que se ha ido acrecentando cada vez más y más. Y es el crecimiento como cristiano. Llegué a entender que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Y cuando uno entiende eso, hermano, uno no tropieza por los malos cristianos. Mucha gente ha tropezado con aquel famoso dicho, ¿verdad? Para ser como aquel, mejor no me hago cristiano. Para ser como el otro, para ser como aquella, para ser un hipócrita. Porque los falsos hermanos han servido de tropiezo. Pero cuando usted sabe que es una lucha espiritual el permanecer en la fe, que hay un enemigo que va a tratar de volvernos a hacer, que va a estorbarnos, y que hay gente malintencionada, hipócrita, que van a fingir para poder obtener beneficios, usted ya no tropieza porque usted ya sabe que eso es inevitable. En la misma parábola del Señor Jesucristo, del trigo y la cizaña, Él enseña, ¿verdad? Que el trigo y la cizaña van a ser cortados al mismo tiempo al final. Y ahí se va a separar, ahí se van a amarrar los manojos de la cizaña para quemarlos. Y ahí se va a sacar el trigo que revela a los verdaderos cristianos. Entonces Pablo habla acerca de los falsos hermanos. Y usted debería establecerse, no importa quién es el líder, el pastor famoso, usted debe de saber que usted tiene que luchar por obstáculos que hay que vencer. Siempre habrán falsos apóstoles, falsos ministros. El apóstol Pablo habla sobre esto, diciendo que aún el diablo se disfraza como ángel de luz. De caídas de líderes, de ministros y de pastores en los Estados Unidos, que se había descubierto que miles, ministerios cubriendo iglesias, decenas de iglesias, pero después de años y años de una vida escondida, se viene a descubrir que eran grandes ministros, pero que eran personas que estaban esclavas del pecado y no estaban viviendo en la justicia, en la santidad, en el temor de Dios. Y ahí es donde el verdadero cristiano se afirma en Cristo, se establece y no tropieza, pase lo que pase a su alrededor. Así que Pablo menciona esto, que habían falsos hermanos de ministerio, que se introducían a escondida, que expiaban la libertad que tenían en Cristo, que los querían someter a esclavitud. Ahora, estos falsos hermanos, podemos entender que se trataba de judíos que no se habían convertido a Cristo, sino que querían hacer que los cristianos vivieran sometidos a la ley. Y por eso él dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con nosotros. Yo he sabido así de una manera directa de un par de ministerios, de un par de pastores, que después de estar durante varios años, conocemos, voy a decirlo de esa manera, comenzó alguien ahí a predicarles acerca del Mesías y comenzó a hablarles acerca del judaísmo y de comer cordero. Acercándose hasta que llegaron a entender que había que mezclar prácticas judías con el Evangelio, cuando en realidad históricamente fue todo lo contrario: sacar a los judíos de sus prácticas para vivir la libertad en Cristo. Entonces han habido algunos pastores que se dejaron influenciar. Entonces sucede lo que Pablo dice que él no permitió. Pablo dice, nosotros no accedimos ni por un momento a someternos. Nosotros con mi esposa fuimos en una ocasión a un seminario donde trataron de judaizarnos. Yo ya no seguí yendo, por alguna razón ella continuó yendo y al día siguiente se armó el alboroto. Si no celebramos la Pascua, estamos perdidos.
Pero cuando usted encuentre la palabra, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Usted sabe sábado y que el viernes ya a las 6 de la tarde ya es sábado. Y que el sábado no hay que trabajar. Y que hay que volverse como un idólatra de Jerusalén y todas esas cosas. Quizá como con una moda, alguien va a Israel, les trae un cuerno y comienzan a idolatrar el cuerno. Recuerdo yo que vino un ministerio también que decía que habían recibido una donación, no sé si de varios cientos de un coro, y que querían que los pastores mandáramos gente para enseñarles a tocar el cuerno, el show. La unción caía. Entonces yo le digo a mi esposa, pobrecitas las iglesias que no tengan cuerno, se van a quedar sin unción. Y esta gente hablaba del cuerno aquí y el cuerno allá, porque el cuerno cuando suena, Dios visita la iglesia y hay un mover poderoso. Ahora imagínense ustedes 300 chofares sonando, la unción se multiplicaría 300 veces. Entonces, pobrecitos, lo que tienen solo un cuernito, poquito unción. Los que tienen 10 cuernos, algo de unción. Ya 100 cuernos, ya están bastante encuernados. Ya con 300 cuernos, cosa seria. Entonces esos pensamientos se van metiendo así bien gradualmente, hermano. Porque resulta que un pastor famoso, amigo de otro, muy humilde, un pastor de cantón, recibe a un pastor internacional y aquel le trae una manta judía para orar. ¿Qué dice la palabra? Que la mujer debería cubrirse para orar, dice el apóstol Pablo en Corinto. Pero que el hombre no tiene que cubrirse. Pero los judíos se cubren para orar. Y dicen que lo hacen como una forma de respetar a Dios. Pues entonces, franjas azules. Entonces, algunos pastores y a algunas pastoras les da que a la hora de orar tienen que ponerles el manto. Para la pandemia, yo fui invitado a predicar a una iglesia por aquí, por San Martín. Y la pastora, bueno, yo fui el que prediqué el mensaje. Pero la pastora después estuvo ministrando a la gente, pero antes de ministrar, le llegaron a poner el manto, como quien dice, la cobertura. O sea que no ora si no tiene el manto, porque en el manto está la clave. Estos pobrecitos nosotros que no tenemos manto. Y si no hemos ido a Israel, menos peor todavía, hermano. O sea, como que hay que ir a Israel y apegarse a la cultura, a las costumbres. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo está tratando de establecer en la carta a los Gálatas. Esta carta es muy importante entenderla, para fundamentarnos en la fe. Y entender que no se trata de prácticas ni de costumbres, sino de fe en el Señor Jesucristo. Así que Pablo dice, nosotros no nos sometimos, ni por un momento, dice. Verso 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, recuerde que antes solamente había visto a Jacobo, pero ahora había habido más. No hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que 17 años después de que él se ha convertido, él está predicando el evangelio, él regresa con los apóstoles, él les comparte el evangelio que ha estado predicando por 17 años. Los líderes, ancianos, diáconos y apóstoles en Jerusalén escuchan la obra y el ministerio, el llamamiento del apóstol Pablo, y él dice, no me comunicaron nada nuevo, no le enseñaron nada. El evangelio que Pablo recibió por revelación de Jesucristo estaba completo. Y Pedro no le agregó nada. Juan no le dijo, mira Pablo, pero tenemos que hablar sobre algunas cosas y te las voy a aclarar. No le comunicaron nada nuevo. En otras palabras, Pablo tenía una revelación completa del evangelio y por eso es que él se atrevió a establecer juicio de maldición diciendo, aunque un ángel venga con otra revelación, sea maldito, porque Dios ya había sellado la revelación. Aclaración, lo que viene posteriormente en Apocalipsis con Juan no es una revelación agregada, sino que más bien es la revelación de lo que los profetas habían hablado. Muchos de los escritos en el libro de Apocalipsis, usted los encuentra en Zacarías, la venida del Señor. Lo de la manifestación del reino del Hijo de Dios lo encuentra allá en Daniel.
Así que entendamos esto, la revelación no es algo que se agrega, sino que la revelación es la aclaración de lo que ya fue dado por Dios para saberlo aplicar en el tiempo. A Pablo le fue dada la revelación del Evangelio, la revelación se sella, ya nadie puede venir con inventos de que ahora Dios ha escogido al hermano fulano y tal para revelar por medio de nada, no se vale, ya quedó cerrado. Entonces Pablo dice que él recibió un evangelio, de manera que cuando él lo comparte con los líderes en Jerusalén, griego, y no lo obligan a circuncidarse, sino que tampoco le comunican nada nuevo. Ahora nosotros recordemos lo que estaba en Gálatas 1:11, que Pablo había dicho, hermanos, les hago saber algo, el evangelio yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, la revelación de Dios tiene que juzgarse con la palabra escrita. Esa es una regla. Nadie puede venir a pretender como la gente de la luz del mundo, que le aplican textos de Jesucristo a su líder. Nadie puede venir pretendiendo que trae una interpretación privada. El apóstol Pedro dice que la profecía nunca fue de interpretación privada. Hay una interpretación correcta y la misma palabra va a confirmar las escrituras. De allí la importancia de que un verdadero cristiano sea devoto, interesado a escudriñar la palabra y no conformarse simplemente a escuchar mensajes, sino tener criterio. Los gigantes de Área Génesis 6 fue porque los ángeles vinieron y se acostaron con las mujeres. Y usted comienza a detenerse en la escritura y se da cuenta de los detalles y dice, había en aquellos días y también después de que los hijos de Dios ya habían gigantes antes. Detalles que usted va descubriendo. Pero cuando usted no se mete en la palabra, de repente va a comenzarle a comentar a los hermanos aquí, fíjate que me he encontrado un hermano que es más... No es posible, hermano. Y entonces usted va a comenzar a hacer... No es posible que esté durmiendo, le quería decir. Y entonces usted va a comenzar a correr con doctrinas y con enseñanzas absurdas. Todo por no fundamentarse en los principios de la palabra de Dios, porque no es un asiduo lector, no es alguien que escudriña las escrituras, sino que simplemente se conforma con que le den una predicación. Y por eso es importante que usted escudriñe las escrituras. Verso 7, el apóstol dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado, aquí está, el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Aquí se cumple algo. Tal vez ustedes recuerdan que Jesús dijo que Él había venido a buscar lo que se había perdido, que Él había venido a la casa de Israel. Tal vez ustedes recuerdan que Jesús les dijo a los apóstoles cuando fueron a predicar que no entraran en casa de gentiles, sino que fueran primero a los judíos. Porque en el plan de Dios y en el propósito divino confirmado en las cartas apostólicas, los judíos tenían que oír primero el evangelio. Por eso es que el Señor les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Como Pablo posteriormente les dice allá en el libro de los Hechos, a ustedes me era necesario predicarles primero el evangelio, le dice a los judíos,
Pero como ustedes lo rechazan, les dice, me vuelvo a los gentiles. Se sacudió las chancletas y los gentiles estaban gozosos de que estaban en alcanzarlos a ellos con la predicación del Evangelio. Entonces, este punto y esta carta es importante en cuanto a la Iglesia Universal. Pedro fue colocado como el apóstol a los judíos. Nunca a Pedro se le dio una posición de autoridad por sobre toda la iglesia. A Pablo se le encomendó el apostolado de la incircuncisión, el apostolado para los gentiles. Así que aquí dice la palabra que Jacobo, Cefas y Juan, que eran los líderes de la iglesia que estaba en Jerusalén, le dieron la diestra, los reconocieron como ministros, los reconocieron como compañeros de milicia y le dijeron, bueno, vayan a hacer la obra que Dios les ha mandado hacer a los gentiles. Y nosotros nos vamos a quedar predicando a los de la circuncisión. Eso es lo que dice al final del verso 9. Y en el verso 10 dice que les dieron una encomienda muy particular. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Qué significa eso? Una de las características, una de las marcas del verdadero cristiano, hermano, debe ser la misericordia. Jesús hablaba de misericordia. Jesús hablaba de compartir. El libro de Isaías, allá en el capítulo 58, donde dice, dejen de ayunar como ayunan ahora. No es el ayuno que yo escogí, vestir al desnudo, darle de comer al hambriento, misericordia. Una marca del verdadero cristiano es practicar la misericordia, es extender la mano hacia abajo, es levantar al caído, es compartir con el que no tiene, es dar sin esperar recibir, es servir sabiendo que ese ejemplo hemos recibido de parte del Señor. Amén. Yo tengo que terminar acá por causa del tiempo, pero a partir del verso 11, y se lo dejo ahí como tarea, encontramos un enfoque sumamente interesante, porque aquí es donde el apóstol comienza a hablar acerca del conflicto que había en cuanto a la forma en que los judíos cristianos vivían, la forma en la que los cristianos, los evangélicos, vivían, y la forma en que los judíos, que era como un tercer grupo, querían afectar a los gentiles para mezclar el evangelio con la ley, creando un movimiento que no era el evangelio de Jesucristo. Se lo dejo de tarea y vamos a ir a partir de allí en la próxima reunión, donde terminaremos el capítulo 2 y nos introduciremos al capítulo 3 por causa de que no tenemos tiempo de continuar. Le aconsejo, vaya y busque la predicación del capítulo 1, si todavía no la ha visto, para que